cordiales a todos, bienvenidos a su canal Diálogos Humanistas. Yo estoy muy emocionado porque la persona que hoy va a platicar con nosotros tiene gran conocimiento, pero también tiene una gran personalidad. Es un increíble ser humano. Les voy a platicar un poquito de él. Nuestro invitado de hoy tiene ya más de 12 años de experiencia, ha publicado algunos artículos ya a nivel profesional. Tiene 3 especialidades, 2 maestrías, es doctorante, está por terminar su doctorado, y bueno, tiene diversos artículos publicados en revistas de archivos hispanoamericanos en sexología. Es médico también, médico especialista, y bueno, también es educador, y no es nada más ni nada menos que el director académico del Instituto Mexicano de Sexología. Entonces, es una eminencia en el mundo de la sexología, es una eminencia en el mundo del conocimiento sobre la sexualidad humana, sobre los estudios de la sexualidad humana, y bueno, pues hoy en Diálogos Humanistas estamos muy contentos de tener en nuestras filas, como les reitero, al doctor Luis Enrique Ortega Canales. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, bienvenido, y bueno, estás en tu casa, bienvenido a Diálogos Humanistas, esperamos que puedas sentirte a gusto y pues gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme poder compartir algo y poder hacer este diálogo, ¿no? O esta charla contigo sobre cosas que pueden parecernos muy interesantes a ambos y esperemos que mucha gente le puedan parecer igual de interesantes, ¿no? Gracias Luis. Oye, pues tengo muchas preguntas que yo quisiera hacerte y que yo creo que las personas que nos están viendo también están muy interesadas en poder saber sobre la sexología, sobre el estudio de la sexualidad humana, con todos estos temas tan versátiles que vemos hoy en día en todos los medios de comunicación, ya sabes, género, sexualidad, derechos humanos, en fin. Pero antes de todo esto, yo quisiera comenzar con la pregunta inicial. Y esta pregunta es, Luis, ¿cómo tú llegaste a conocer esto de la sexología? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Fue por un amigo? ¿Fue por un libro que leíste? ¿O algún anuncio? ¿Fue en la escuela? ¿Cómo tú empezaste a interesarte en el estudio de la sexología humana al punto que llegaste a ser el director académico del Instituto Mexicano de Sexología? Es una pregunta bastante amplia, sin duda, pero bueno, trataré de ser conciso en esa parte. No es fácil, o sea, el interés de la sexualidad creo que es algo que como seres humanos todas y todos tenemos, pero sin embargo, pues sigue siendo un tema tabú. Entonces, en el estudio de la medicina, cuando estudié medicina, es un tema que me parecía interesante y me daba mucho cuenta de que aún en medicina no se enseña mucho sobre sexualidad, se enseña prácticamente nada. Entonces, cuando yo llegué a mi práctica médica, sea servicio social, sea ya empezar a dar consultas médicas, me daba cuenta que muchas personas manifestaban problemas en su sexualidad y al único especialista que acudían era al médico, o médica pues, o a un psicólogo o psicóloga, que tampoco por ejemplo, en zonas rurales, pues difícilmente encuentras una psicóloga o psicólogo. Entonces, están más en zonas urbanas. El hacerlo o el acudir a un médico esperando que el médico sepa todo. Y la medicina es una profesión muy elitista, que nos hace dar respuestas. Es decir, si la persona me pregunta, oiga, ¿es normal que me masturbe 3 veces al día, por decir algo? La respuesta que le damos médicas y médicos es desde mis propias ideas. Es decir, en ningún libro lo leí. Solamente es, yo creo, pues que está bien, ¿no? Si para mí está bien, o si para mí está mal, digo, no le puede hacer daño. ¿Pero qué me va a pasar? Pues algo, ¿no? Mejor no lo haga, o no lo haga tanto, ¿no? Entonces, la respuesta que damos siempre es desde el empirismo, pocas veces de la parte científica, y me daba cuenta de eso. Me daba cuenta que llegó un momento que en una zona muy rural, en un pueblo de la región de Tula, Hidalgo, había personas, ¿qué te diré? Cerca del 60% de las mujeres habían vivido algún evento de violencia sexual.
Háblese de no solo de una violación, que sí había, pero puede ser desde cuestiones de exhibicionismo, de cuestiones de tocamientos, de acoso sexual, etcétera, etcétera. Pero si ponías a todas las personas, era cerca de un 60% y se me hacía demasiado, ¿sabes? Se me hacía excesivo que llegáramos a ese punto como seres humanos. Y tenía muchas dudas sobre el tema y dentro de todas esas dudas hubo una persona específicamente que me generó el interés por la sexología como tal. Hasta ahí me interesaba los temas de sexualidad, como muchos otros temas, temas de salud pública, etcétera, etcétera. Pero hubo una persona, una mujer específicamente que tenía vaginismo, que es una condición, generalmente se trata médicamente, pero también sexológicamente, o más bien en la actualidad creo que se trata más sexológicamente que médicamente. Y tenía había vivido violencia sexual y tenía muchas culpas por tener ciertos sentimientos por el abusador, ¿no? Y eso se me hacía a mí como muy difícil de procesar mentalmente y ahí surgió, nació mi interés por la sexología como tal y comencé a buscar lugares donde hacerlo. Mi interés primario era hacer un diplomado en sexología porque no quería dedicarme a eso de inicio, solamente era como fortalecer mi consulta o mi área médica conociendo más del tema. Y es justo cuando busco en internet y encuentro IMESEX, lo primero que me salió era IMESEX, y salía ahí que había especialidades, diplomados y había también maestrías, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues qué interesante que en México haya eso, ¿no? Y acudo a la entrevista y pues me decían, pues empatas o como para poder hacer la especialidad o la maestría y pues me convencieron, ¿no? Empecé estudiando, pensando en solo hacer la especialidad y terminé quedándome a hacer todas las especiales y maestrías que tienen o que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, pues feliz de dedicarme ahora completamente mi mundo a la sexualidad humana. Qué interesante. Oye, gracias por compartirnos un poquito de tu historia y de los eventos que te llevaron o te motivaron a estudiar esto de la sexología. Oye, tú eres médico de profesión y de formación, entonces la pregunta que yo tengo y para todas las personas que nos están viendo en este momento en el canal es, ¿necesito algún perfil en específico para estudiar sexología? Es decir, ¿necesito ser médico? ¿Necesito ser psicólogo? ¿Quiénes pueden estudiar sexología? Pueden ser cualquier persona que se interese. ¿A quién está abierto, hacia quién está abierto el IMESEX o el estudio de la sexualidad humana? Fíjate que el fundador, que fue el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, siempre decía que cualquier persona podía ser sexóloga o sexólogo, lo único que hacía falta era estudiar, ¿no? O sea, mientras estudiaras y pasaras los créditos, cualquiera podía ser sexóloga y sexólogo. Bueno, cualquiera que tuviera el interés, claro, o el perfil. El perfil básico es cualquier persona que tenga una licenciatura para fines de especialidad en sexología educativa. Es decir, para ser sexóloga o sexólogo educador, cualquier licenciatura que tú tengas es suficiente para poder ingresar a nuestras especialidades. Ya en la etapa de maestría, hay una maestría, por ejemplo, que se llama Sensibilización y Manejo de Grupos en torno a la sexualidad. Esa maestría está abierta a cualquier persona que tenga la licenciatura y que haya terminado con nosotros la parte de especialidad para poder cursar la maestría. La especialidad para nosotros es un tronco común. O sea, tienes que hacer esos 2 años de especialidad para acceder a la sexología educativa a nivel de maestría o a la sexología clínica a nivel de maestría o a la sexología de las personas con alguna discapacidad. Entonces, que son las maestrías que tenemos. Entonces, cualquier persona que tenga una licenciatura puede acceder a ello. Ahora, si ya entras a la parte donde dices, yo quiero, desde el principio quiero entrar a ser sexóloga o sexólogo clínico, entonces, sí, la SEP nos exige que tengas una formación, ya sea en medicina o en psicología, para poder cursar la maestría en clínica. La de educativa no tiene mayor problema. La de discapacidad y sexualidad se abre más a personas que se dedican a la salud, fisioterapeutas, trabajo social, etcétera, nutriólogas incluso. Algunas han ingresado con nosotros para estudiar esas maestrías, pero sí está abierto a la mayoría de personas siempre y cuando pues tengan una licenciatura, claro. Fíjate cómo aquí empezamos a ver el espectro tan amplio o el impacto tan grande
que tiene pues la sexualidad en el desarrollo humano, ¿no? Y como tú bien al inicio nos comentabas, es una parte que no influye nada más en un área del ser humano como su sexualidad y ya, sino que influye en varias áreas de su desarrollo, en lo emocional, en lo afectivo, en su salud física, en su bienestar, incluso en lo cognitivo, ¿no? Entonces la sexualidad tiene pues muchas aristas o permea pues a todo lo humano, lo que tiene que ver con el desarrollo humano. ¿Cuál podrías, bueno, dentro de todas estas áreas, dentro de todos estos campos de estudio de la sexualidad humana, aquí te voy a hacer dos preguntas que a mí me llaman la atención. Una, ¿cuál crees que sea el área más desarrollada que se tiene de la sexualidad humana? Es decir, hoy en día, ¿sí? Año 2021, ¿cuál es el área que se ha estudiado más sobre la sexualidad humana? Es decir, ¿es el desarrollo, es la interacción? ¿Cuáles son las teorías más importantes? No sé, dentro de tu espectro, para ti, ¿qué es lo más importante? Y número dos, ya que estamos con esto de todos los campos que abarca la sexualidad y la sexología, ¿cuál es la diferencia entre sexualidad, sexología y el estudio de ambas, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser sexólogo o estudiar sexualidad? O ¿cuál es la diferencia? A ver, no sé. Ok, bueno, me haces dos preguntas. Deja ir hilando. Te contesto una y me acuerdas de la otra Pregunto un ahorita. montón de cosas, perdóname, Luis. Preguntabas primero sobre, recuérdame, la Bueno, lo primera. primero, de todas las áreas de la sexología que se han investigado, hecho estudios, ¿cuál es la que se ha desarrollado más? Ya, ¿No? ya. ¿Qué es lo que se ha estudiado y descubierto más de sexología? Realmente la sexología es un área un tanto joven. Como muchas áreas de la salud mental, todas las iniciaron personas que estudiaron medicina, ya sea psiquiatras, ya sea otros médicos. Tan solo la palabra sexología la diseñó un dermatólogo, ¿no? Entonces, al final la medicina siempre ha estado metida, inmiscuida de manera muy, no tan grata siempre, ¿no? En las áreas de la salud mental como es en la psicología, ¿no? También, pero más en sus inicios. Eh, pero se ha estudiado, me parece que hay una cuestión en lo que la gente a veces cree, y creo que con eso hace que la sexología se haya enfocado mucho más estos puntos, que tiene que ver con el vínculo humano. Es decir, cuando tú piensas en sexóloga o sexólogo, generalmente piensas en una persona que se encarga de mejorar las relaciones sexuales de las personas. Y sin duda lo es, como un pequeño apartado de la sexología. Pero efectivamente, cuando hablamos de sexualidad, nos referimos a todas las esferas del ser humano, no solo a su esfera sexual, sino desde su parte psicológica. Es decir, desde que yo, Luis, me digo, ¿cómo me vivo desde mi ser hombre? Ya estoy hablando de mi sexualidad. Desde que yo digo, me gusta interactuar con otras personas, pero solo desde la amistad, y con otras sí desde la parte romántica, y con otras desde la parte erótica, es hablar de mi sexualidad. O sea, aún desde que hablemos de la amistad, ya es hablar de mi sexualidad. Si yo me veo al espejo y me siento cómodo, por ejemplo, con mi cuerpo, que es algo, híjole, nuestro mundo es algo súper complejo, ¿no? El cómo nos enseña el capitalismo a no gustarnos nuestros cuerpos, a no disfrutarnos, porque eso implica yo comprar cosas y hacer cosas para poder lograr un estándar. Y entonces, desde que yo, Luis, me veo al espejo y veo mis lonjas tal vez, o algo que no me gusta de mí, un granito, o mi nariz que no está acorde a lo que yo esperaría, y entonces yo digo, híjole, ¿estaré mal? ¿Tendré que hacerme una cirugía para eso? ¿Tendré que hacerme una lipo? Porque yo quiero que los demás me vean bien. Entonces, es hablar de mi sexualidad. Entonces, hablar de mi sexualidad no se refiere solo a si yo disfruto o no de mi vida sexual, de mis relaciones sexuales con otras personas o en mi intimidad, sino abarca todos los demás factores del ser humano. Y incluso me parece que parte del desarrollo humano tendría que ser enfocado mucho a la sexualidad de una persona, conociendo este ámbito mucho más amplio, que no solo son sus relaciones sexuales, sino es todo quién soy y cómo me vivo en relación con las y los demás, ¿no? Luis, Esa es una.
Sí, gracias. Oye, Luis, estoy aprendiendo mucho en esta pequeña plática que estamos teniendo, en este diálogo. Y qué interesante, yo no sabía esto del término de sexología que fue creado por un dermatólogo y todo esto que nos dice sobre el autoconcepto, la autoimagen. Entonces, es algo que realmente a mí me llama mucho la atención y yo creo que a todas las personas que nos están viendo en este momento también les está llamando mucho la atención. Gracias por vernos. Por favor, si te gusta este video, no olvides darle un clic, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de las nuevas personas que vayamos entrevistando. Muy bien, Luis. Oye, y pues entonces, esto que nos dices tiene que ver mucho con creencias, por un lado, las creencias que las personas tenemos sobre cómo vivimos nuestra sexualidad y la realidad de lo que es nuestra sexualidad. Entonces, la pregunta es, en México, Luis, ¿tú cómo ves el desarrollo de la sexualidad y de la sexología? ¿Se ve muy influenciada por estereotipos negativos? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que cambiar en esta parte de la sexualidad humana? Y como sexólogo y como médico, ¿qué crees que sería lo primero que tendríamos que empezar a trabajar con la mayoría de nosotros, la población? Híjole, tendríamos que comenzar por ponernos a la par del resto del mundo, porque estamos, la verdad, comparado con el resto del mundo, si el resto del mundo está atrasado en algunas cosas que tienen que ver con sexualidad, en nuestro país, híjole, vamos como 20 años todavía atrás. O sea, mientras, no sé, no vamos lejos, Argentina hace unos meses, pocos meses, estaba discutiendo sobre reducir o más bien ampliar de 12 semanas la edad para poder interrumpir un embarazo, ampliarla a 14 semanas, ¿no? Y esa era la discusión, ampliarlo de 12 a 14 semanas. En México todavía estábamos discutiendo si en los libros se va a incluir o no la sexualidad en los libros de primaria y de secundaria, porque hay grupos conservadores que no quieren que se eduque en sexualidad, ¿no? O sea, ven la situación, ven los embarazos en adolescentes. México es uno de los primeros lugares en embarazo adolescente. Es el primer lugar en abuso sexual infantil. ¿Y No qué me requiere en digas. México? Pues mucha educación, o sea, Ay, no. requerimos mucha educación en sexualidad y todavía a pesar de todo esto, hay muchos grupos conservadores que lo que dicen es, no, 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 que no se le hable a los niños de eso. Caray, está la internet, donde la mayoría de niñas y niños, justo esta cuestión es que acceden a ese material sin que nadie lo platique con ellas y ellos. Ahorita que estuvo de moda esto de en nuestro país, digo, tal vez allá tú no te llega tanto, pues, pero en nuestro país estuvo muy de moda quitar ahorita el Pepe Le Pew, no sé si lo viste, ¿no? Que retirar la caricatura de Pepe Le Pew porque Ah, no, no lo educaba vi. acá estuvo muy en boga o en boom, pues, en Facebook, en todas las redes, las quejas, comentarios a favor, comentarios en contra de que si el Pepe Le Pew era un acosador, y entonces como era un acosador, era una mala influencia para los niños y había que quitarlo, ¿no? Entonces alguien me preguntaba, bueno, ¿y será bueno eso? Pues mira, o sea, si hablamos de acoso, sí, sin duda un Pepe Le Pew pues no debería importarle a nadie si es una caricatura, saldrán otras, porque sin duda era un acosador. Pero por otro lado te preguntarás, ¿quién ve Pepe Le Pew en la actualidad de los niños, no? O sea, Claro. es una caricatura con la que crecimos los que ya estamos grandes y educados mal o bien, pero ya estamos educados, ¿no? Entonces, pues ya quien ve Pepe Le Pew, ahora quitas a un Pepe Le Pew, pero quedan muchísimas bombardeo de canciones, de material, de telenovelas, que maleducan en todo eso en el país. ¿Cuál es la cuestión? Que para nosotros es más fácil decir que quiten la caricatura porque maleduca a mis hijos, a que yo diga, mejor que vea la caricatura y me siento con él a discutir sobre esa caricatura, sobre esa película, sobre esa novela, pero es pues que se meta a las redes. Entonces, por un lado, los grupos conservadores quieren que no se eduque en sexualidad en las escuelas y querían inventar esto del PIN parental, que en España surgió y que de pronto en nuestro país querían algunos diputados ponerlo en nuestro, de hecho lo van a poner en algunos estados, pues, pero que querían ponerlo en todo el país, que el PIN parental, y que entonces quiere decir que con esto mamá y papá decidan si a sus hijos se les educa o no en sexualidad. Entonces, eso es un derecho. La educación de la sexualidad es un derecho que no debería ser discutible en ningún ámbito, ningún derecho tendría que ser discutible, ¿no? Entonces, es ponerte en contexto como
de que en nuestro país estamos discutiendo cosas de como que sí lo incluimos o no lo incluimos, ¿no? Cuando en otros países están diciendo, bueno, cambiemos los contenidos, les pongamos más cosas, y eso es la discusión en otros países, y aquí apenas estamos discutiendo, a veces me siento como si estuviéramos en la época de las cavernas en esa parte, ¿no? Como ver otros cómo van avanzando y discutiendo cosas muy interesantes en qué van a poner o qué van a incluir, y en nuestro país es quererles arrancar los libros, las hojas a los libros cuando hablan de sexualidad, no incluirlo en la educación de las y los docentes. Entonces las y los docentes no están informados sobre sexualidad, en los médicas y médicos tampoco. Entonces la sexología es un campo que sin duda es necesaria y hace mucha falta educadoras y educadores de la sexualidad, mucha. Oye, qué bueno que nos compartes esto. Estoy ahorita con la cabeza me explota de todos estos datos que nos estás compartiendo. Y la realidad es que creo que es datos muy duros, ¿no? Sobre dónde estamos parados con respecto a la educación de la sexualidad en nuestro país. Y bueno, tanto trabajo que se tiene que hacer. La verdad estoy sorprendido por estos datos, algunos datos muy tristes o lúgubres, y otros datos también, pues que me dejan pensando mucho qué tenemos que hacer. Entonces, algo que tú mencionas es que se necesita mucho este trabajo de sexualidad, de estudios en sexología. Ya hablamos de cuál es el perfil de las personas que quieren estudiar o especializarse más en esta área. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo esto se relaciona o qué tiene que ver con esto del humanismo, porque pues estamos aquí en diálogos humanistas, entonces de alguna manera tú tienes una aproximación a esta corriente del humanismo, ¿verdad? Y el desarrollo humano, que ya lo has mencionado. Entonces, ¿cómo la sexualidad o la sexología se va de la mano con el humanismo? ¿Cuál crees que sean las similitudes o cómo se complementan unas con otras estas dos teorías? Ok, digo, ahí te voy a contestar aparte de la pregunta que quedó pendiente hace un rato sobre Gracias, sexología y sexualidad. gracias. Eh, Te decía que Iván Bloch, que era un dermatólogo, él diseña el término sexología y se refería obviamente al estudio del sexo, pero el sexo se refiere solo a las cuestiones meramente biológicas, deja de lado todas las demás áreas. Entonces, realmente en la actualidad, la palabra sexología, digo, sigue siendo un término oficial para nosotros, pero ya es un término que discutimos mucho con nuestras alumnas y alumnos, porque sexología ya no describe lo que nosotros enseñamos o para lo que nos educamos o nos formamos. Se han propuesto otros términos. Hay un italiano que propuso sexualología, algo así, y hay un mexicano, Francisco Delfín, que propuso sexualogía, que trata de incluir como el estudio de la sexualidad y no solo del sexo. Entonces es muy diferente decir sexología, decir sexualogía. Pero al final, como es un término, sería un neologismo, pues bueno, todavía no es como tan aceptado y seguimos discutiendo cuál sería el mejor término para las personas que nos dedicamos al estudio de la sexualidad en los seres humanos. Es como cuando dicen, estudiamos la sexualidad humana, como si hubiera otra. Realmente sería un pleonasmo cuando decimos estudiamos la sexualidad humana. O sea, pero es que los animales, no, los animales más bien sería sexo. Es decir, su interacción entre ellos es instintiva, no piensan, no se vinculan y se enamoran y se desenamoran y se quieren cortar las venas. Eso no pasa en los animales, ¿no? Entonces, solamente en los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, estamos abarcando factores psicológicos, sociales y biológicos, pues sin duda es solo de seres humanos. Es un invento humano más. Entonces, con que digamos sexualidad, creo que estaría de sobra decir sexualidad humana, pero frecuentemente escuchamos todavía en muchos lugares donde dicen experto en sexualidad humana, ¿no? Entonces, no, es en sexualidad. Ya lo humano creo que ya sale dentro de esto, ¿no? El, el estudiar la sexualidad y el humanismo, en el caso de IMESEX, IMESEX es un lugar, me parece que un referente a nivel internacional, y hablo de toda Latinoamérica, eh, por la forma en que ha ido incluyendo el estudio de la sexualidad con el humanismo. En otros lugares no se utiliza el humanismo, están más como dentro de la corriente más positivista. IMESEX empezó igualito, o sea, IMESEX tiene 41 años ya, desde que se formó en el 79, y al principio
la forma, primero solamente era una parte muy educativa durante varios años. Cuando se incluye la parte clínica, había una parte más de corriente psicoanalítica, porque las personas que lo enseñaban, pues habían estudiado eso, ¿no? Entonces se le metía más, y después se incluyó una parte más sistémica, pero nos dábamos cuenta que las personas les costaba mucho trabajo hablar de sus situaciones más íntimas. Es decir, necesitábamos algo que generara mucha confianza como para decir, oiga, le quiero preguntar, como decíamos hace un rato la pregunta, ¿no? Si me masturbo 3 veces al día, ¿estará bien? ¿No? Y si yo Claro, soy claro. zurdo y me masturbo con la mano izquierda, ¿estará bien? O sea, esas cosas Oye, que ¿y está pudieran bien? ser, pues depende, ¿no? Parte del humanismo. Y creo que justo el humanismo es el que nos vino a dar, ya tenemos nosotros más de 15 años o 20 años con esta etapa humanista en IMESEX. Y creo que ha mejorado mucho, es decir, creo que ha ayudado a que las personas que atendemos la sexualidad, primero, podamos desarrollar y estudiar la empatía, porque a veces, como estas actitudes humanistas, como la empatía, la aceptación positiva incondicional, la congruencia, pareciera que con solo que ya las traemos, ¿no? O sea, que ya son herramientas que traemos y que cuando decimos meternos a esto, ya estudiamos esto, pero la realidad es que no. La realidad es que tenemos que entrenarnos en eso. Y la manera de hacer empatía es justo con actividades de tipo humanista. Es decir, nosotros en IMESEX lo que hicimos es generar todo un proceso educativo con el que se modela esa empatía. Utilizamos mucho el aprendizaje sociocultural de Vygotsky para el diseño de estas actividades interactivas de tipo humanista, es decir, utilizamos la corriente humanista, utilizamos a Vygotsky, utilizamos a Ausubel también dentro del aprendizaje significativo para la parte teórica. Entonces, lo que vamos haciendo es, generamos una parte teórica utilizando a Ausubel, luego llegamos a una parte más práctica, dinámica o de interacción para fortalecer el conocimiento previo que se adquirió con la parte teórica, y para eso utilizamos a Vygotsky y al humanismo. Entonces, vamos modelando el humanismo dentro de las aulas, de tal manera que las y los alumnos van aprendiendo sobre el humanismo y van aprendiendo sobre lo importante que es. No es lo mismo que yo te diga, no sé, te hablo de un problema de pareja, ¿no? De cómo, si a mí ya no se me antoja tener una relación sexual con mi pareja con la que estoy viviendo, y mi pareja de pronto me dice, es porque quiere que tengamos la luz prendida y yo no quiero porque yo me inhibo y entonces prefiero la luz apagada, ¿no? Y a lo mejor que tú desde la parte teórica como alumno digas, bueno, pues sí, señora, pero bueno, pues ¿qué les pasa? No pasa nada con la luz prendida de vez en cuando, ¿no? Puede ser algo tan simple como eso, pero no es igual a que empatices con esa mujer desde esta comprensión que hablamos, por ejemplo, de esto de los cuerpos, de este capitalismo de los cuerpos que nos enseñan a vender nuestro cuerpo, a escindirnos de nuestro cuerpo, a sentir que tenemos un cuerpo y no somos un cuerpo, que es muy diferente. Y entonces, si es algo que yo tengo, no soy, sino tengo, entonces es algo que yo puedo interactuar, vender, expropiar, etcétera, ¿no? Entonces, esto, por medio de actividades, se les enseña a los alumnos que puedan empatizar con esta persona, lo difícil que debe ser para ella la actividad de prender la luz y que la vean. Y que le vean a lo mejor algunas partes de su cuerpo que no le gustan, que le generan inseguridad y que a lo mejor la luz apagada le genera seguridad. Y entonces yo, sexólogo, me doy cuenta de eso y entonces trabajo más primero con su autoconcepto, con su autoimagen, antes de llegar a decirle, bueno, pues, ¿qué tiene de malo? Es su marido, téngale confianza, que prendan la luz a veces. O sea, que podría ser algo tan simple, ¿no? Entonces, poder generar este grado de comprensión para con una persona que acude conmigo a contarme cosas de la más alta intimidad o de su más importante intimidad, sin duda el humanismo es el que más ha demostrado que puede ayudar a acercarse más, a que las personas puedan abrirse en toda su intimidad y con toda su confianza, sintiendo esta horizontalidad del que está enfrente no es el que sabe y el dios de la sexología, sino es otro ser humano que ha estudiado algunos libros, ¿no? Y que puede ayudarme acompañándome
No diciéndome que haga, acompañándome, que es otra actividad humanista, ¿no? Acompañándome en esto, en esta dificultad que yo tengo, donde a lo mejor incluso él como ser humano también tenga sus dificultades en su sexualidad, que eso es otra visión humanista. Ya no Claro. es solo esta persona que está arriba y que está demostrando el conocimiento y que, sino somos dos personas que tú tienes tu dificultad y bueno, pues creo que te puedo apoyar con esa dificultad, acompañándote en este proceso de cambio que tú me estás manifestando, ¿no? Entonces, eso creo que tiene que ver como este enlace del humanismo con la sexología y en IMESEX creo que es lo que más nos ha acomodado. Oye, oye, yo creo que vamos a tener una segunda parte de esta entrevista porque todo lo que nos estás diciendo, la verdad es que está increíble. Y a mí me gusta el término mucho de todo lo que estás diciendo, referirlo como una mediación en sexología, que es que interesante. La verdad es que todo lo que estás describiendo tiene que ver con esta mediación humanista y al juntarla con la sexología, pues podemos tener este término de un mediador en sexología, ¿no? Y vamos a recibir muchos comentarios y preguntas de esto tan interesante que nos estás compartiendo, porque ahora quisiera abordar otra parte también. Eres un estuche de monerías, Luis. Entonces, también otra parte muy interesante que es tu trabajo ya en campo como médico en el Capacits, que es algo que quisiera que nos platicaras, que es también muy interesante y que estoy seguro que a todas nuestras amigas y amigos les va a interesar también, porque es otra rama también que tiene una aplicación con minorías y que es algo que hace también tanta falta. Entonces, por favor, platícanos un poquito de esto, de qué es lo que haces tú en este centro de Capacits, cómo lo trabajas, cuáles han sido algunas de tus experiencias más trascendentales en esta área. Claro, con gusto. Fíjate que en la sexología, eh, que me mostraron el humanismo, me modelaron el humanismo y aprendí sobre humanismo, algo que me di cuenta que es que en mi práctica médica, cuando yo era estudiante aún de sexología, me di cuenta que mi práctica médica iba modificándose. Y me di cuenta ni siquiera por mí. O sea, yo sentía que era el mismo dando consulta todos los días, ¿no? Pero me daba cuenta que las personas a las que les daba consulta, más las que ya habían ido conmigo durante mucho tiempo, de pronto me decían que se sentían mejor conmigo, que se sentían con más confianza. Y ahí es donde yo comencé a notar que tenía que ver con esta modificación al humanismo que yo iba teniendo en mi práctica médica. Algo que en medicina pues jamás ni por aquí pasa el que nos enseñen humanismo, ¿no? O sea, es algo complejo dentro de la medicina. Se enfocan totalmente al positivismo, a las evidencias, a lo científico, y pareciera que el humanismo no es científico. A veces creo que a los humanistas nos ven como los hippies de la terapia, ¿no? Como, Es como buen si concepto, sí. como personas que a veces es el buena onda, ¿no? O sea, es muy buena onda, entonces, pues, es humanista. No, no tiene que ver el humanismo con el ser buena onda, ¿no? Exacto. Si Entonces, nos conocieran a los humanistas, que no somos claro, nada de buena persona. entonces me parece que ahí hay como un error de concepción, ¿no? Sobre el humanismo. Entonces, cuando yo me dediqué ya totalmente al humanismo, tuve la oportunidad de cambiarme, de estar en el Capacits, ¿no? Que es una atención, es un centro de atención para personas que viven con VIH, con SIDA o con alguna infección de transmisión sexual. Cuando yo llego al Capacits y comenzamos a dar este tipo de atención, me doy cuenta que la gente estaba con mucha avidez de esto, pues porque son personas de la diversidad sexual en muchos de los casos. O sea, cerca de un 60-70% son personas que pertenecen a la diversidad sexual. Y entonces son personas que han vivido en un México que es discriminador a más no poder, ¿no? Entonces, los han discriminado en su casa, las han discriminado en su escuela, en sus espacios de trabajo, incluso en la práctica médica. Hay muchas médicas y médicos que los han discriminado, que les han dicho, no, no, tú tienes VIH, mejor no te atiendo, ¿no? Entonces, Cruel, ¿no? pareciera que Qué realidad sí, tan cruel. claro, y va más allá de la ignorancia. Alguien dice, es que los médicos son, no, no tiene que ver con ignorancia, porque los médicos saben que hay tres posibilidades. O sea, para el VIH, por ejemplo, solamente es por transmisión sexual, por transmisión vertical, quiere decir que de la mamá infecta al hijo que está gestando, o por uso de jeringas contaminadas. Si yo le doy una atención médica a una persona, es decir, solo la reviso, la exploro, le doy una receta, etcétera,
pues nunca va a pasar nada, ¿no? Si yo lo atiendo en una cirugía, tengo el mismo riesgo que con otras personas. Es decir, pareciera que hay una discriminación a partir de solo el hecho de verme diferente. Hay personas que solo porque su médico les vio amaneramientos comparados con el estereotipo social, les hicieron una prueba de VIH sin preguntarles, Mira que eso nada es un más. delito. Es un Y delito. al salir positivo, ya les niegan la atención. Entonces, todo eso te hablo de mil cosas que yo veía y que entonces para mí era muy importante, desde mi ser humanista, estar en un ambiente así, ¿no? Donde pudiera ejercer el humanismo y cambiar cosas dentro de un ambiente como la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, comienzo ahí a atender personas que viven con VIH, con infecciones de transmisión sexual, y me comienzo a dar cuenta que nadie les hace mucho caso a las personas trans. Las personas transexuales o las personas transgénero se viven todavía con un rechazo plus, pues, en toda esta discriminación de la que hablamos, porque todavía hay muy poca visibilización del tema. Y entonces son personas que decían, ya acudimos a atendernos en varios lugares, queremos utilizar hormonas, pero pues las tenemos que utilizar porque mi amiga me dice cómo ponérmelas y qué ponerme, porque de los médicos me dicen, no, yo no voy a atender esas cosas, ¿no? Soy mucho desconocimiento en el personal de salud. Y entonces es cuando, platicando ahí con las personas que dirigen el Capacit, bueno, decidimos implementar una clínica trans. Lo que buscamos es que una persona trans se viva en un ambiente, hay personas, fíjate, que nos han dicho, llego aquí es como un oasis, porque aquí me tratan bien, me tratan como yo quiero que me traten, y no me refiero por el trato lindo, no. Si es una persona que nació biológicamente hombre, pero se vive en su pensamiento y en su sentir como una mujer, y quiere que le digamos Laura, por ejemplo, ¿no? Y en su acta de nacimiento y en su INE dice que se llama Pedro, a mí no me cuesta nada de decirle Laura. Sí, o Claro. sea, entonces para nosotros siempre va a ser Laura. ¿Cómo te gusta que te digan Laura? Pues siempre va a ser Laura, ¿no? Y entonces Laura pasa para acá y todo. Dice, es bien raro cómo aquí sí me tratan como me gusta que me traten. Y como en la mayoría de lugares, ¿cómo te llamas? Si les digo Laura, aquí dice Pedro, ¿no? Tú vienes a hacer un Claro. trámite. Entonces, dinos aquí lo legal. Entonces, todas estas cuestiones que las personas trans viven, nos hizo implementar esa clínica trans y damos atención no solo a la persona, sino a su círculo más cercano. Es decir, va mamá, va papá, van sus hermanos, algunos llevan hasta los tíos, ¿no? Cuando son personas más importantes en su vida, para que podamos explicarles qué es ser trans y qué no es trans, ¿no? Porque siempre hay muchos miedos de entonces qué va a pasar y entonces le va a hacer algo de daño y que se va a convertir o no, no se va a convertir, ya es, ¿no? Solamente la vamos a adaptar a lo que la persona es. Entonces, el hablar sobre la clínica trans, sin duda para mí igual ha sido muy importante que podamos tener en Hidalgo una clínica trans, porque decían es que hay muy poca gente trans, pues no. En cuanto empezamos a abrir la clínica trans y que se difundió, hay muchísima gente trans y en Hidalgo, por ejemplo, pues tenemos ya abiertos muchos expedientes de personas trans. Tal vez tenemos como 40 personas, 50 personas trans, pero son esas 50 personas que tal vez no tendrían atención en otro lado y a nivel privado cuesta caro Claro. atenderse a nivel trans. Y aparte tienen que comprar sus hormonas, ¿no? Entonces es poder favorecer de verdad un grupo que vive como una minoría con mucha discriminación. Fíjate, discriminados, maltratados, y todo por la ignorancia, es decir, porque realmente no sabemos cómo abordar este tipo de temáticas desde la escuela, desde los años iniciales, y por eso mismo se va generando como un efecto de bola de nieve, en donde ya somos adultos y no sabemos cómo tratar con este tipo de condiciones sociales que se van desarrollando. Y bueno, ¿qué hacemos después? Pues surge todo este rechazo, todo este señalamiento, esta violencia incluso. Por favor, yo invito a nuestras amigas y amigos que nos están viendo en esta entrevista, que si tienen alguna duda en particular, que si tienen alguna inquietud, que si quieren conocer un poquito más acerca del Capacits, del IMESEX o de este centro de atención clínica trans, por favor nos dejen sus comentarios, nos hagan llegar sus dudas y con todo gusto se las haremos llegar al doctor Luis Enrique y él nos hará el favor pues, de canalizarnos con las personas pertinentes. Recuerden amigos, si les gusta esta entrevista, por favor denos un like, compartan el video con todos sus
conocidos y activen la campanita para recibir notificaciones de nuevas entrevistas. Y bueno, Luis, pues muchas gracias por compartirnos todo esto. Ahora me gustaría ir un poquito hacia el futuro, es decir, ¿cuál es el futuro de la sexología en México? ¿Hacia dónde vamos? ¿Esto está creciendo? ¿Esto no está creciendo? ¿Tú cuál es tu opinión sobre esto? Híjole, el futuro. Es una pregunta compleja. La verdad es que el futuro, por lo menos en IMESEX, me parece que tiene que ver con humanismo. Seguiremos siendo, tal vez vayamos siguiendo los pasos que va siguiendo el mismo humanismo, que va cambiando, ¿no? Ya va cambiando más a lo poshumano. O sea, ya no es el enfoque centrado en la persona, parece ser que nos vino a dar una luz importante en su momento, pero me parece que igual enfocarnos solo en la persona implicó que como seres humanos comenzáramos a dejar de poner atención en el entorno. Y hablo no solo del entorno de las demás personas, sino más bien en lo que no es humano. Pero al final está, como hablamos del medio ambiente, ¿no? O sea, como vamos dañando el mundo y vamos generando un mundo diferente para mal, ¿no? Para los que siguen o para los que vienen, ¿no? O un mundo en que solo me preocupo por mí y no me preocupa si pues tiro basura y pues en la siguiente generación van a tener solo agua sucia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que me parece que vamos a ir mutando hacia poder pensar ahora también en el entorno, a no solo pensar en mí como persona, sino pensar en el vínculo, en la relación, en cómo los demás repercuten en mí, en cómo yo repercuto en los demás. Entonces creo que desde la parte humanista vamos siguiéndola, es decir, estamos, y en la sexología sigue cambiando mucho, de cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones humanas, de vida de pareja, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos de terapia de pareja. Seguimos hablando todavía de terapia de pareja porque la mayoría lo entiende de esa manera. Pero ¿qué pasa con las personas que deciden vivir tres personas juntas? Que ya se llamaría trieja. O las parejas que se llaman, o no parejas, sino triejas que viven en poliamor. O viven en algo que se llama polirrelación. Y hay que después surge otra que dice, no, no, es que yo estoy de acuerdo con el poliamor, está padre, pero ¿qué tal si yo tampoco quiero ser eso? Y entonces se llama anarquía relacional. Y entonces todo esto va cambiando y va generando nuevas formas de relacionarse. El humano, si algo tiene, es mucha diversidad en su cabeza. El problema es que las demás personas se niegan a reconocer que somos seres diversos, diversos en todos nuestros aspectos, no solo físicos, psicológicos, sino también sociales. Y entonces seguirán surgiendo nuevas formas de relacionarse en las que a algunos les gustan ciertas cosas y a otros no. ¿Y quién está bien? Pues los dos, ¿no? O sea, las dos personas están igual de bien, simplemente a una le gusta más una cosa que la otra. Y pareciera que somos tan dados a calificar, a poner adjetivos calificativos como de lo bueno y lo malo. Y entonces decimos, esta relación sí está bien porque es sana y esta relación no está bien porque no es tan sana, ¿no? ¿Quién lo dice? Pues yo, ¿no? Entonces, más bien es, ¿por qué en lugar de calificar, regresando a esta parte del humanismo, ¿por qué no intentar comprender? Solo eso, con ese intento de comprender a estas personas que deciden relacionarse entre sí y que no están dañando a nadie, si no hay ningún daño a ningún tercero, no hay un daño a un menor de edad, no hay, o sea, no hay ningún daño, pues, y que deciden relacionarse de esa forma, ¿por qué ellos estarían mal? Solo porque a ti no te acomoda su forma de relacionarse. Es decir, es lo mismo, no es lo mismo que a mí me acomode o no me acomode su forma de relacionarse, a que yo lo vea como algo malo. Entonces, por eso decía que el humanismo y la sexología para mí seguirán de la mano desde muchos ámbitos y sin duda creo que para lo que sigue es todas estas formas de relacionarse como seres humanos, poderlas comprender y aceptar, ¿no? Y el trabajo de la sexología en México, pues, seguimos en pañales, seguirá siendo hacer nuestro mejor esfuerzo por educar en sexualidad. Hablamos no solo de la población, hablamos de personal docente, hablamos de médicas y médicos, hablamos de trabajadoras sociales, de todo el personal que atiende personas, debería de saber sobre sexualidad, de las personas que están en las cárceles, de los que cuidan las personas de las cárceles, de los adultos mayores, de que a veces les negamos su sexualidad por el hecho de que ya están en un asilo y entonces ya no debe de pensar en eso. Pero si piensa en eso, no, olvídelo, ya usted ya vivió, o sea, sigue viviendo, ¿no? No se ha muerto.
Entonces, es educar en sexualidad, mucho educar y educar, incluso en la terapia, ¿eh? O sea, te hablo de cuando estamos en terapia clínica, uno a uno, pues, mucho del trabajo que hace una sexóloga, un sexólogo, es educar en sexualidad. Es porque las personas no conocen muchas cosas y a veces el hablarles de las investigaciones, el hablarles, tan solo el que yo digas, oiga, híjole, me costó mucho trabajo venir y contarte eh, esto, ¿no? Que yo tengo una práctica muy rara y cuando platico de esa práctica, de pronto la persona que está al lado me dice, bueno, mira, pues por lo menos en el mundo es una práctica que es muy común en ciertos países y ya tan solo el pensar que hay miles de personas que les pasa lo mismo que a mí, ya es una sensación de acompañamiento en algo que como yo no lo he abierto con nadie y nadie lo ha abierto conmigo, yo pensaba que era único y por lo tanto que yo estaba mal, como una diferencia rara. Entonces, el sentirme acompañado desde el Somos Más, creo que puede ayudar mucho. Entonces, sin duda, creo que la educación de la sexualidad en México sigue en pañales y esperemos que podamos más las educadoras y educadores de la sexualidad que los grupos conservadores del país, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que es vital y de mucha importancia que se sigan trabajando todos estos temas y con todas estas personas que tú mencionas, en todos estos rubros. Eh, ¿Cuál es el campo entonces? Es decir, yo me decido estudiar sexología el día de hoy. ¿Qué es lo que hay que esperar? ¿Cuál es el campo de trabajo en nuestro país? Y hay como muchas oportunidades, porque una cosa es que exista mucha necesidad de, y otra que existan pues mucha demanda de, ¿no? Entonces, ¿hay futuro para los sexólogos en nuestro país? Es decir, ¿tienen facilidad de colocarse? Y eso me llega a la segunda pregunta que voy a compartir después de esto. Ok, no, sin duda sí, sin duda hay mucho trabajo, ¿no? Hay muchos lugares que de pronto necesitamos un sexólogo que esté en Ciudad del Carmen o uno que esté en Obregón, Sonora, ¿no? Y de pronto ahí estamos como buscando a ver en nuestras, no, pues el más cerca está en Chihuahua y el más cerca, o sea, la verdad es que faltan muchas personas educadas en sexualidad que puedan hacer crecer todo esto. El estudio de la sexualidad sin duda es un campo muy amplio que puede crecer mucho más todavía. Hablamos de que no solo ayuda a la persona que es médica o médico a fortalecer su consulta, sino a la psicóloga o psicólogo le da un ámbito totalmente distinto que a veces cuando vemos estas personas en las aulas de nuestro instituto, de pronto dicen, híjole, yo tuve un semestre de sexualidad cuando estudié psicología y fue un semestre donde vimos, no sé, tres cosillas y mal, ¿no? Y ahora que lo veo, pues estaban. Entonces, ¿por qué? Pues porque la persona que me las enseñó era otro psicólogo, pero que no tenía una formación en sexualidad. Entonces, hay mucho campo en el ámbito de educar, más que en el clínico, me parece. En el clínico también hay mucho, ¿no? Te explico que, por ejemplo, veo personas que se dedican a la urología o la ginecología, que cuando la persona les quiere hablar de sus intimidades, como de, oiga, sí, ya estoy bien de las hormonas y de lo que me dio me siento mejor, pero ya no me llevo bien con mi pareja, el médico, la médica debe hacer una cara de, tengo que escucharlo, porque las consultas médicas son de 20 minutos, 25, 30 minutos. Si bien Y va, entonces el platicar con una persona, sí, claro. Entonces, el platicar con una persona que te puede llevar más de una hora, eso ya les da flojera. Dicen, no, yo ni sé de eso, ni estudié para eso. Entonces, claro que esas son las personas que más nos refieren pacientes o personas con problemas en su sexualidad para la atención clínica. Pero te hablo que he visto sexólogos que se dedican a educar en podcast, en blogs, en redes sociales, tienen grupos, en radio, en televisión, en las escuelas donde trabajan, en su trabajo. Creo que algo que la sexología ayuda es que el objetivo de formar una sexóloga o sexólogo es que cambie su percepción hacia la sexualidad de las otras personas, pero justo lo que vemos es que también inevitablemente cambian su percepción hacia su propia sexualidad. Entonces también se ve influenciada o influida su familia, sus hijas e hijos, su pareja, es decir, es el ámbito educativo y en la sexualidad, es como la parte del ser humanista. El ser humanista me parece que se convierte en un estilo de vida. O sea, comienzas aprendiendo para tu práctica clínica o para tu atención sobre humanismo y inevitablemente
cuando crees en eso y te gusta eso, termina convirtiéndose como parte de tu propia vida, ¿no? Un estilo de vida. ¿Tú qué le dirías a un chavo, una chava, a un chico, una chica, a una persona que está como indecisa entre si estudiar sexología u otra carrera o meterse a otra especialidad? ¿Tú qué le dirías a esa persona como que le llama la atención la sexualidad, le llama la atención la sexología, pero todavía no está segura o seguro de estudiarlo? ¿Tú qué le dirías? Te doy unos minutos para que tú les des un mensaje a toda la gente joven que nos ve y pues los invites a conocer más sobre este campo. Claro, gracias. Híjole, el hablar sobre sexualidad o el hablar sobre la sexología como campo de estudio, me parece que una persona tendría que preguntarse cuando piensa en estudiar sexualidad, tendría que preguntarse es, cuando yo he dado una respuesta, cuando alguien me ha preguntado, nunca falta quien te pregunte sobre sexualidad, sea una amiga, un conocido, tu hija, tu hijo, alguien, o en algún lado tú has tenido, a lo mejor tal vez tú de manera personal has tenido alguna duda sobre sexualidad y te das una respuesta o les das una respuesta, siempre tienes que preguntarte desde dónde viene esa respuesta. Es decir, cuando tú decides dar una respuesta, si viene de tus propios valores personales, si lo leíste en algún libro, si lo escuchaste en alguna entrevista en el radio, si, es decir, ¿de dónde surge esa respuesta? Y de pronto te darás cuenta que muchas de tus respuestas surgen de la ignorancia y del empirismo, ¿no? O sea, de tus propios valores e ideas personales, no de ningún libro, no de ningún, con ningún argumento científico. Y entonces tendrás que decir, me hace falta estudiar esto. Hay personas que les puede hacer falta para su vida personal o su ámbito laboral, pero no se dedican a esto de la sexología y pueden estudiar a nivel diplomado algo sobre sexualidad. Hay personas que dicen, sí, sí, sí me gusta dedicarme un poco a esto, pero no a lo clínico, no de manera como ya toda una maestría. Solo me hago la especialidad en sexualidad educativa, sexología educativa. O dices, no, sí, fíjate, es algo que yo a lo que me quiero dedicar, es algo que le quiero dedicar mi vida en esto, o quiero fortalecer mi ser, ya sea médica o médico, psicólogo, psicólogo, y quiero dedicarme a la clínica. Pues también es muy buena posibilidad el poder estudiar sexología. La sexología es un campo, sigue siendo un campo muy nuevo, es decir, hay muchas posibilidades para ejercerlo y para llevarlo a cabo. Él siempre va a ayudar y va a llenarte de vida el poder estudiar esto de la sexología combinada con esta visión humanista que tiene IMESEX, ¿no? O sea, sexología y humanismo, sin duda lo vas a disfrutar, o sea, sin duda va a ser una formación que vas a disfrutar porque además son ámbitos, sigue siendo la sexología o la sexualidad en nuestro medio, sigue siendo temas tabú. Y entonces el hablar en familia o el hablar en casa sobre sexualidad de pronto se convierte en algo de lo que mejor no hablamos. Tenemos personas que ingresan con nosotros y que nos dicen, híjole, desde que yo dije, quiero, no sé, soy psicólogo y quiero ser especialista en sexualidad, primero cuando dije, quiero ser especialista, todos, qué bueno, y en sexualidad, y empiezan, ¿por qué no otra? Hay otras, ¿no? Eso demuestra que en las familias sigue siendo un tema tabú, la Sí. sexualidad. Entonces, hay mucho por hacer en nuestro país como educadoras y educadores de la sexualidad. Basta con ver las noticias de locales o nacionales en torno al tema y les aseguro que les asustarán las estadísticas, las cifras, los asesinatos, los feminicidios, los abusos sexuales, los embarazos adolescentes, estos que discutíamos sobre la educación de la sexualidad, si se da o no en el medio político, económico, es decir, hay muchos ámbitos, muchos donde una sexóloga o un sexólogo puede ejercer desde el personal, social y ampliarlo, ¿no? Sin duda. Pues fíjate, entonces ya tenemos esta gran invitación. Amiga, amigo que nos estás viendo, por favor, tómate un minuto para analizar si esta es el llamado vocacional de tu vida y si puede ser que tu futuro sea ser sexóloga o sexólogo. Anímate, yo creo que es una carrera que te va a dejar un enriquecimiento personal increíble. Yo le hago la invitación a toda la gente joven que nos está viendo el día de hoy a que puedan investigar más sobre el tema, que puedan, pues sí, investigar más sobre el IMESEX, que puedan investigar más sobre el Capacits y que
con todo gusto puedan acercarse contigo, ¿no? Para poder conocer más de todo este mundo tan vasto, tan amplio, tan nuevo que es la sexología. Entonces, pues te agradezco mucho, Luis. El tiempo es tuyo para que pues, te puedas despedir de nuestro público y pues les agradezco a todos los que nos ven. No se olviden darles un like, darle clic a la campanita y suscríbanse a nuestro canal. Recuerden que Diálogos Humanistas es el canal donde entrevistamos a las mentes más brillantes en la actualidad. Sin duda, muchas gracias por la invitación y por pensarme y para mí ha sido grato poder platicar un poco sobre todo esto, más que efectivamente es parte de mis pasiones en la vida y el poder compartirlas y que la gente pueda escucharlas, pues ojalá que pueda servirles de algo. Si la gente le gustaría acudir, por ejemplo, preguntar cosas sobre IMESEX, ya sea por Facebook, en Facebook está como Instituto Mexicano de Sexología AC, o IMESEX, ¿no? Seguramente por ahí lo puedo encontrar. O también escribirnos por correo electrónico y podemos darles como la oferta educativa que hay en el instituto. Pueden escribir informes, es informes@imesex.edu de educación.edu.mx. Es informes@imesex.edu.mx, o mi correo personal es director académico, así sin espacios ni todo con minúsculas, directoracadémico@imesex.edu.mx. Entonces pueden escribirnos y sin duda ahí podemos canalizarlos con las personas que se encargan de admisiones, de informes y poder ofrecerles ya sea información más específica o incluso algunos artículos si hubiera alguna duda o resolver alguna duda de manera muy personal. También con todo gusto lo haremos. En el Capacit, pues bueno, en cada estado hay Capacits, son centros de atención para el VIH e infecciones de transmisión sexual. La mayoría no atiende personas trans, la mayoría solo atienden VIH e infecciones de transmisión sexual. Pero pues pueden acudir a hacerse una prueba de VIH, a consultar sobre si tienen o no una infección de transmisión sexual. Y si hubiera duda o alguna cuestión que quisieran atender de manera personal con un servidor, en el Capacit de aquí de Pachuca, que está como a 50 metros de Torres de Rectoría, ahí se encuentra el Capacit, entonces cualquiera puede acudir y solicitar ya sea una prueba, solicitar atención para personas trans. Si conocen a alguna persona trans que no esté recibiendo atención y que viva en el estado de Hidalgo, pues también se puede acercar sin duda al Capacit a recibir atención de manera gratuita. Y pues bueno, con esto creo que me despido. Ha sido muy grato poder platicar con ustedes, poder platicar contigo, Norberto. Sin duda es grato poder compartir todo esto. Y pues les agradezco mucho su atención y esperemos que efectivamente después haya otra, ¿no? Donde podamos seguir platicando de todo esto que es de pronto para nosotros muy, muy amplio y muy vasto. Gracias. Muchas gracias, Luis. Querido público, querida familia humanista, les invito a que no se separen del canal, que sigan viendo los videos que tenemos y por favor, dense la tarea de averiguar un poquito más sobre la sexología desde la parte formal y pues gracias por vernos. De nuevo, denle like, compartan este video y suscríbanse dándole clic a la campanita para también recibir nuevas notificaciones. Esto es Diálogos Humanistas. Muchas gracias, el director académico del Instituto Mexicano de Sexología, Luis Enrique, y esperemos que exista la parte 2. Hasta luego.